Comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de fe. Yo creo, Dios mío, verdad infalible, todo lo que me enseña la Santa Iglesia, porque vos lo habéis revelado. Creo en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios. Dios justo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Creo que el Hijo de Dios se hizo hombre y que murió para salvar a mi alma, que resucitó, que está en el cielo y en el Santísimo Sacramento, que se llama Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, juez de vivos y muertos, y que instituyó el santo sacramento de la penitencia para perdonarme y santificarme. Os doy rendidas gracias, Dios mío, de haberme hecho católico. Haced, Señor, que viva y muera en vuestro amor, diciendo siempre: viva la fe de Jesucristo. Acto de esperanza. Dios mío, esperanza mía, Dios fiel, omnipotente y misericordioso, yo, confiado en vuestras promesas, espero de vuestra infinita clemencia, por la sangre de Jesucristo, el perdón de mis pecados, las santas virtudes y el paraíso. Acto de amor. Dios mío, amor mío, Padre y esposo de mi alma, sumo e infinito bien. Os amo con todo el corazón, más que a mi vida, porque sois digno de ser amado. Y por vuestro amor amo al prójimo como a mí mismo. Oh Dios, quisiera amaros tanto como os aman los serafines. Quisiera a costa de mi sangre haceros conocer y amar de todas las naciones del mundo. Acto de contrición. Amantísimo Dios mío, vos me habéis criado para amaros y serviros, y yo, ingrato y desconocido, no he hecho otra cosa que ofenderos. Me confundo en ello, Señor. Me arrepiento, infinita bondad, y ojalá que nunca os hubiera ofendido. Quisiera, Dios mío, morir de dolor. Perdonadme, Padre mío, por amor de mi Señor Jesucristo. Perdonadme, mi buen Jesús, por la sangre que por mí derramasteis. Yo os ofrezco amaros siempre y nunca jamás disgustaros. Propongo, Señor, de santificarme frecuentemente en vida y en muerte con los sacramentos. Amén. ¿Se pueden sentar? El Concilio de Trento nos enseña lo siguiente respecto a la Santa Misa. Cita: la piadosa Madre Iglesia instituyó determinados ritos con el fin de encarecer la majestad de tan grande sacrificio y excitar las mentes de los fieles por estos signos visibles de religión y piedad, a la contemplación de las altísimas realidades que en este sacrificio están ocultas. Fin de cita. El propósito de la Santa Misa, el fin de la Santa Misa, es que nosotros contemplemos y creamos la fe, una fe auténtica y verdadera en Dios, tal como Él se revela. Que contemplemos y creamos en las altísimas realidades que están ocultas en este santo sacrificio. Cuando vamos a misa siempre tenemos que tratar de estar conscientes de que aquí se ocultan altísimas realidades. Hay que tratar de llegar a ellas a través de la fe,
que nuestra fe se esté purificando, y el camino va a ser a través de los signos visibles que la Santa Iglesia ha puesto en la misa para ayudarnos en este camino de fe. ¿Cuáles son unas de estas altísimas realidades? Son muchas. Recuerden las citas que escuchamos ayer de San Buenaventura y San Leonardo de Puerto Mauricio, que dicen como las gotas en el océano, como los ángeles en el cielo. Así, de ese número, así numerosos son los misterios que están ocultados en la Santa Misa. Unas de estas altísimas realidades son las siguientes. Noten, siempre cuando estamos hablando de las altísimas realidades están ocultas, quiere decir, son invisibles. La vista, el tacto, el gusto no pueden percibir esto. Tenemos que creer, dice Santo Tomás de Aquino, basta el oído y creer lo que ha dicho el Hijo de Dios. Tenemos que llegar a estas altísimas realidades invisibles con la fe. Unas altísimas realidades son las siguientes, todas invisibles. En la Santa Misa renueva Jesucristo su encarnación. Son altísimas realidades, increíbles. No podemos captar esto. Sigue, en la Santa Misa renueva Jesucristo su nacimiento. En la Santa Misa renueva Jesucristo su vida. En la Santa Misa renueva Jesucristo su oración. En la Santa Misa renueva Jesucristo su pasión. En la Santa Misa renueva Jesucristo su muerte. En la Santa Misa renueva Jesucristo la efusión de su sangre. Todas estas altísimas realidades las explica este libro del Padre Cochem, Explicación de la Santa Misa. Él dedica un capítulo explicando cómo Jesucristo está renovando todo esto en la Santa Misa, su encarnación, su nacimiento, su vida, su oración, su pasión, su muerte, la efusión de su sangre. En este libro también hay una lista y comienza en la página 79. Comenzando en la página 77, el Padre Cochem enumera 77 gracias y frutos inherentes a la audición de la Santa Misa. Y básicamente todas son invisibles. Tú no las vas a poder ver, con cierta excepción. Hay unas donde él explica unos de los frutos temporales, o sea, visibles en nuestras vidas, pero en general todas estas gracias y frutos inherentes a la audición de la Santa Misa son invisibles. No voy a leer la lista, son 77, pero créanme, están aquí en el libro. Después ustedes pueden ir y buscarlos en este libro, ahí están, para que puedan apreciar más estas altísimas realidades. Es bueno estar más y más conscientes de algunas de estas altísimas realidades, porque eso nos va a ayudar a participar más profundamente, más conscientemente en la Santa Misa. Lo que sí voy a hacer rapidito ahorita es nomás leerles algunos pasajes del libro, muy breves, donde primero que todo el Padre explica cómo en la Santa Misa Jesucristo renueva su encarnación. Y luego unos pasajes breves de cómo Jesucristo renueva la efusión de su sangre. Presten atención. Esto lo escribe el Padre Cochem. La Santa Misa no es sino una representación viva y perfecta, o más bien una renovación de la encarnación, del nacimiento, de la vida, de la pasión, de la muerte de Cristo y de la redención que llevó a cabo. A Jesucristo no le ha bastado hacerse hombre una sola vez. En su sabiduría infinita encontró el sublime secreto de reproducir
en una nueva encarnación efectuada en el altar, la satisfacción ofrecida ya una vez al Padre y al Espíritu Santo. Esta encarnación, por mística que sea, no es por eso menos real que la primera. Esta renovación de la encarnación del Hijo de Dios en la Santa Misa no es menos real que la primera. Es diferente, no se ve visiblemente como se vio visiblemente el Hijo de Dios nacer en el pesebre de Belén, pero de todos modos no es menos real. En la secreta, esta es la oración secreta de la misa en el tiempo del ofretorio. En la secreta del 9º domingo después de Pentecostés, esta es la parte de la oración. La obra de la redención se opera tantas veces cuantas se celebra la memoria de esta víctima. Esto es la oración que se reza en esa misa. La repito, la obra de la redención se opera tantas veces cuantas se celebra la memoria de esta víctima. La Santa Iglesia no dice la obra de nuestra redención es representada, sino la obra de la redención se opera, se hace presente, se efectúa. Ahora bien, esta obra no es otra que la encarnación, el nacimiento, la pasión y la muerte de Cristo. San Agustín lo atestigua con las siguientes palabras: cuán alta es la dignidad del sacerdote, en cuyas manos Jesucristo se hace hombre de nuevo. Cuán divino es el misterio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan por ministerio del sacerdote. San Juan Damasceno profesa la misma doctrina. Si alguien pregunta ¿cómo es transubstanciado el pan en cuerpo de Jesucristo?, yo le responderé: el Espíritu Santo cubre al sacerdote con su sombra y obra como lo hizo en el seno de la bienaventurada Virgen María. Y eso es la explicación de un gran doctor de la Iglesia, santo y doctor de la Iglesia, San Juan Damasceno. Si preguntamos, pues, ¿cómo es que se realiza la transubstanciación? ¿Cómo es posible que el pan se hace el cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo? La respuesta de San Juan Damasceno es: el Espíritu Santo cubre al sacerdote con su sombra y obra como lo hizo en el seno de la bienaventurada Virgen María. Esa es una altísima realidad. ¿Quién puede comprenderla? Nosotros podemos durar toda la Santa Misa facilito, tratando de contemplar la grandeza de este misterio que se realiza en la Santa Misa. No es algo que podemos ver. San Agustín otra vez: oh, qué grande es la dignidad de los sacerdotes en cuyas manos Jesucristo se encarna de nuevo. Oh, grande dignidad de los fieles, por la salud de los cuales el Verbo se hace carne de una manera mística diariamente en la Santa Misa. Aquí se debe repetir la palabra de nuestros libros santos: Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único. Qué dulce consuelo para nosotros, hombres miserables, ser amados tan tiernamente de nuestro Dios. Finalmente, el piadoso Tomás de Kempis nos da el siguiente consejo: cuando celebráis u oigáis la misa, acordaos que participáis de una obra tan grande y tan admirable como si en ese mismo día Jesucristo bajase del cielo y se encarnase en el seno de la Virgen María. ¿Cuánta no sería nuestra felicidad si nuestro Señor volviese ahora a la tierra? ¿Quién no se apresuraría a ir a adorarle y a pedirle sus gracias? ¿Por qué, pues, no asistimos a la misa? Desgraciadamente no hay más que una respuesta: nuestra fe es débil y no conocemos este divino beneficio
sino muy imperfectamente. Tomás de Kempis llega aquí al grano de nuestra miseria. Una fe débil, falta de fe. Hoy en día en la iglesia en general, crisis de fe, crisis inmensa de fe. Nuestra fe es débil y no conocemos este divino beneficio, sino muy imperfectamente. Los cambios que se hicieron a la Santa Misa se hicieron, más que por cualquier otra razón, por una fe muy débil, porque faltaba la fe. Nosotros cuando venimos a la Santa Misa, no participamos como debemos de participar, principalmente porque nuestra fe es débil y porque nos quedamos nomás en lo visible y no llegamos a las altísimas realidades. Esto lo pueden verificar. Ahorita esto no es tanto para criticar a personas, porque todos somos débiles en la fe, pero es para que entendamos qué tan importante es que estemos en la misa con fe y que también nos demos cuenta que es difícil, no es algo fácil, no es, yo tengo mucha fe. Pero está grave la situación. Siempre cuando yo he hablado con feligreses, siempre, el 100% de los casos, cuando yo he hablado con los feligreses acerca del rito antiguo, la misa tradicional en latín, y son personas que no la conocen muy bien y que como que no quieren ir a la misa tradicional en latín, y gente que está cómoda con la misa nueva, todas las razones que me dan en favor de la misa nueva y en contra de la misa tradicional en latín, todas tienen que ver con hablando de la misa y entendiendo de la misa en un nivel puramente visible. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se entiende. Y eso es muy, muy secundario en la Santa Misa. O sea, el punto es de que en el 100% de los casos donde la gente se ha quejado conmigo o han discutido conmigo sobre lo de la misa, los que están a favor de la nueva misa, nunca realmente han expresado algo acerca de las altísimas realidades en la Santa Misa. Y únicamente cuando yo les digo, por ejemplo les digo, miren, la misa es el sacrificio de Cristo, y dicen, pues sí, entonces dicen que sí, pero no por su propia cuenta, porque si alguien realmente cree que la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, va a amar y a apreciar todo lo que está sucediendo en la misa tradicional. No va a ser algo de no entender. Y el otro ejemplo aquí que tenemos de las altísimas realidades, esto tiene que ver con, en la Santa Misa renueva Jesucristo la efusión de su sangre. Debemos reflexionar en la inmensidad de la gracia que se nos concede cuando tenemos delante de nosotros sobre el altar la sangre de Jesús. Nada es comparable a esa sangre divina. Una sola gotita excede en valor a todos los tesoros de la tierra y del cielo. Digamos más, la sangre de Jesucristo no solamente está delante de nosotros, sino que es nuestra propiedad y nos pertenece como un don que hemos recibido en la Santa Misa. Si tú crees esta altísima realidad, ¿cómo no vas a entender la misa? ¿Cómo vas a decir, no, pues las oraciones fueron en latín, ya no le entendí? Entonces tú no crees y no valoras, no sabes lo que está sucediendo ahí sobre el altar. Y no puedes apreciar cómo la única respuesta humana ante esa altísima realidad es el silencio. Y como hemos dicho, es arrodillados, pidiendo perdón y misericordia. También dando gracias a Dios, adorando a Dios, dándole gracias, pidiendo perdón. Y no nomás una vez o dos veces o tres veces, todo el tiempo. Por eso unos de los misalitos para la misa tradicional nos explican cómo podemos participar en la misa dedicando. Por decir, la primera parte, no sé si me acuerdo el orden exacto, pero es
dedicar se divide la misa en 4 partes y se dedica entonces las partes A pidiendo perdón y luego adorando, dando gracias y pidiendo peticiones, especialmente bienes espirituales. Y que la misa se divide, entonces uno está haciendo esas oraciones durante toda la misa. Muy buena manera de participar en la Santa Misa, aunque uno no entienda el latín. Continúa aquí sobre lo de la preciosísima sangre. ¿En qué consiste la efusión de la sangre de Cristo? Presten atención. Tan verdad es que la sangre de Jesús es derramada en el santo sacrificio, como también es verdad que lo es de una manera espiritual sobre todos los asistentes y sobre las almas del purgatorio. Repito, tan verdad es que la sangre de Jesús es derramada en el santo sacrificio, y lo es, como también es verdad que lo es de una manera espiritual sobre todos los asistentes y sobre las almas del purgatorio. Altísimas realidades que son invisibles, que no se pueden ver, que la razón humana no puede comprender. Al acercarnos a nuestro mediador, nos acercamos a la preciosa sangre que se esparce espiritualmente sobre el altar y del altar a nuestras almas. En su pasión, Jesús derramó su sangre divina, pero esa sangre cayó entonces sobre los verdugos, sobre la tierra y las rocas. En la Santa Misa la misma sangre es vertida, pero corre sobre las almas de los asistentes. El sacerdote rocía al pueblo cristiano con el agua bendita, como Moisés rociaba a los judíos con la sangre de las víctimas. Así el Salvador rocía las almas con su sangre preciosa. Esta aspersión espiritual es infinitamente más eficaz que la aspersión material. Lo que se ve, lo invisible, mucho más eficaz que lo que no de lo que se ve, espiritual más que lo material. Finalmente, respecto a la aspersión de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Santa Magdalena de Pazzi dice a este respecto: el alma que recibe la sangre de Jesucristo queda tan resplandeciente como si estuviese cubierta de una vestidura preciosa. Tiene tal esplendor que si pudiésemos verla, la tomarías por el mismo Dios cuya imagen es. Bienaventurada la criatura que está adornada con tanta magnificencia, bienaventurado el ojo digno de contemplarla. Noten cómo todo esto invisible, altísimas realidades ocultas en la Santa Misa. Querido lector, asiste a la Santa Misa para que la sangre de nuestro Redentor comunique a tu alma esta vestidura de gracia, que te haga digno de ser introducido en la sala del festín para regocijarte eternamente con los ángeles y santos. Obviamente necesitamos fe para contemplar estas realidades invisibles. Y por eso la Santa Misa siempre está exigiendo de nosotros una fe más grande, una fe más pura. Muy rapidito, porque de esto podríamos hablar obviamente muchísimo, pero nomás les quiero recordar de 5 realidades altísimas. Traten de recordar estas y de cuando vengan a la misa estar más atentos para que, viendo los signos visibles de la misa, puedan creer en estas altísimas realidades. Si se están esforzando a hacer esto, lo que va a estar pasando, como les expliqué un poco ayer, es su fe, al ejercer la fe. Recuerden lo que nos dice Santo Tomás: no te estás basando en lo que tú ves o en lo que tú estás sintiendo, ni en lo que estás viendo. Te estás basando en la fe, porque esta es la misa de Cristo de la Iglesia.
Y esto es lo que está sucediendo porque el Hijo de Dios lo hizo. Si tú estás entonces caminando en fe cuando vienes a la Santa Misa, eso va a ser una gran ayuda para tu vida diaria y para que crezca tu espiritualidad, porque vas a estar creciendo en fe. Como les platiqué un poco también ayer, y sería bueno dedicar más tiempo a esto, pero no tenemos cómo. Podemos ver en casi todas las situaciones de nuestra vida, cuando actuamos mal, cuando pecamos, cuando nos quejamos, en todo lo que hacemos mal, es por una fe débil y por falta de fe. Y en todo lo que hacemos bien, aunque nos demos cuenta, unas veces nos damos cuenta porque hacemos como un acto de fe más explícito. Señor, yo no quiero hacer esto, pero lo hago porque tú lo mandas. Incluso cuando no nos damos cuenta, si estamos haciendo algo bueno y siendo fieles a los mandamientos de Dios, haciendo lo que se requiere, sacrificando lo que sea para cumplir con los mandamientos de Dios, es porque nuestra fe está creciendo. Las 5 realidades de recordar. 1, Jesús es el sumo sacerdote en la Santa Misa. Mirando al sacerdote y lo que hace el sacerdote, que eso sea una ayuda para ti de creer en la altísima realidad de Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Por eso también el rito antiguo es tan importante, en que el sacerdote tiene que seguir con fidelidad todas las rúbricas. No es él que está inventando, metiendo saludos o cambiando cosas en la misa. El hecho de que él está siguiendo con fidelidad todas esas rúbricas es una de las maneras en que él se está sometiendo a la realidad de que es el Señor el que actúa. Tú, miserable sacerdote que eres, miserable pecador también lo eres, tú te tienes que someter y obedecer, y eres mi instrumento, el instrumento del Señor. Es un instrumento, no es su obra. Pues la altísima realidad es que Jesucristo es el sumo sacerdote. Segundo, la Santa Misa es el sacrificio de la cruz. Vamos a decir algo acerca de esto ahorita cuando hablo de la cruz, pero esto es el mero centro. En la Santa Misa se está haciendo presente el sacrificio de Cristo en la cruz, y siempre tenemos que estar meditando y tratando de contemplar esta altísima realidad que el mundo nunca va a poder entender, y nosotros también. Yo les puedo asegurar, aunque tengamos una fe que sigue creciendo y creciendo, nunca vamos a poder realmente captar plenamente, apreciar plenamente la realidad de que en la Santa Misa aquí se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz, Calvario. Espiritualmente estamos allí en Calvario. Si uno entra en la misa con fe, no hay ventaja. La Virgen Santísima y los apóstoles que allí miraron con sus ojos el sacrificio de Cristo en la cruz, no tienen ventaja sobre nosotros. La realidad está allí también, delante de nosotros. Hay que tener fe. Tercero, la presencia real. La presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Y lo que debes de hacer en la Santa Misa es, como les he dicho, mirar los signos visibles. Todas las veces que la campanita se toca, eso te está llamando la atención. Excitar tu fe para creer en la presencia real. Cada vez que hay genuflexión que el sacerdote hace, que los fieles están de rodillas, el silencio. Todos esos son el incienso. Cuando es una misa más solemne ya hay incienso. Todo eso son la reverencia, la devoción que se está dando a nuestro Señor presente en la Eucaristía, su presencia real. Cuando venimos a comulgar y venimos de rodillas, cuando se usa la patena cuidadosamente para que no caiga ninguna particular en el piso, cuando el sacerdote
une el pulgar y aquí el dedo y se mantienen unidos desde el momento de la consagración hasta que se purifica los dedos después de que todos hayan recibido la comunión. Si tú ves al sacerdote orando así, ese es un signo de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay un particular pequeño que está allí del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor, hay que tratarlo con suma reverencia. Y por eso después ya al final se purifica y se consume. Y todos estos signos visibles, recuerden, son muy necesarios. No es para que los estemos quitando y diciendo, eso no importa porque Jesucristo está presente. Voy a comentar algo acerca de eso porque es lo que muchos dicen, incluso en el clero, cuando estamos hablando de la diferencia en la misa. Dicen, no, pues esos son detalles y la misa es válida porque Cristo está presente. Hay muchos problemas en eso. Voy a comentar algo acerca de eso en un momento. Dejen nomás decirles las otras dos realidades aquí. Las otras dos realidades altísimas de tener en mente también son que cuando se celebra la Santa Misa, no nomás se trata de nosotros, los que estamos aquí, que nos podemos ver visiblemente, el tacto, tocar, yo sé que estás aquí. La presencia de la Iglesia triunfante en cada vez que se celebra la Santa Misa, todos los ángeles. Ya se me olvidó si fue ayer, qué día que Santa Gertrudis o no sé quién nos dijo de cómo todos los ángeles están rodeando al sacerdote. Eso es verdad. Aunque tú no lo puedas ver y aunque yo no lo pueda ver, eso no quiere decir que no sea la verdad. Dios es todopoderoso. Este es el sacrificio de Cristo. ¿Cómo no van a estar los ángeles allí? Pero no queremos olvidar la presencia de la iglesia triunfante y la presencia de la iglesia purgante. Como escuchamos también, como espiritualmente la sangre de Cristo es rociada sobre las almas del purgatorio. Estas también son altísimas realidades. Yo diría, ya no más con eso. Por eso les digo, la gente que empieza a hablar de cómo, yo no entiendo la misa tradicional en latín, no la entiendo en latín. Mijito, tu problema. Ahora, no les voy a decir esto porque hay que tener caridad, como les digo, hay que tener paciencia. No que les voy a decir esto, pero hijito, lo que tú no entiendes no es el latín, es que tú no sabes lo que es la misa. Tú realmente no entiendes lo que es la misa. Porque aunque yo no entendiera ni una sola palabra de la misa, con el solo hecho de saber que mi presencia allí es una gran dicha y puedo ofrecer también la misa por las almas en el purgatorio, porque estoy creyendo en la altísima realidad de la iglesia purgante, cómo participa y beneficia de la Santa Misa. Ya con eso yo estaría feliz. Yo diría, qué dicha la mía, Señor, yo no soy niño, pero me permites estar aquí en la Santa Misa y poder hacer esto grande por las almas del purgatorio que están sufriendo más que cualquier otra persona en el mundo. Esa es la otra cosa. Ciertamente debemos de preocuparnos por nuestros hermanos en la tierra que están sufriendo. Pero no importa, tú no puedes encontrar ni una sola alma aquí en la tierra, sea lo que sea que están sufriendo más que las almas en el purgatorio. Y si quieres tener, y si vas a tener caridad para con tu prójimo que es pobre o no tiene empleo, etcétera, etcétera, es importante, pero necesitan más de tu caridad las almas del purgatorio. Pero para eso se requiere la fe, las altísimas realidades que están ocultas en la Santa Misa. También respecto a la cruz, la Santa Misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Les recomiendo muy, muy fuertemente, usen los misalitos que la iglesia provee para nosotros. Hay muchos diferentes misalitos que se han publicado a lo largo de los siglos. Nomás que hay que buscar los misalitos antiguos, donde nos ayudan a entender la misa comparándolo con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Unos misalitos tienen unos dibujitos y, por ejemplo, tienen un dibujo, por ejemplo, donde el sacerdote se está lavando las manos en el ofretorio.
Y luego ponen un dibujo donde Pilato se está lavando las manos. O ponen un dibujito, por ejemplo, cuando el sacerdote está elevando el momento de la consagración, y ahí ponen el momento también de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que están haciendo esos misalitos están tratando de ayudarnos a contemplar la altísima realidad del sacrificio de Cristo en la cruz y también su pasión. El misterio de su pasión y su cruz están tratando de ayudarnos a contemplar esa realidad invisible a través de lo visible, a través de lo que estamos viendo el sacerdote hacer o el sacerdote rezar. Y esa es, como les digo, una manera muy importante para participar en la Santa Misa. Por eso también están muy valiosos esos misalitos. Es una manera muy valiosa de participar en la misa, aunque uno no sepa cuál fue la epístola o el evangelio. Si uno realmente ha entrado en el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la misa. Obviamente hay otras maneras también de participar en la misa, y una de esas también muy importante es también siguiendo la epístola, el evangelio. Pero el punto aquí es que hay muchas diferentes maneras que la Iglesia nos da para llegar a estas altísimas realidades. Y ustedes como laicos no se tienen que preocupar principalmente por el texto y las oraciones, porque el sacerdote está ya haciendo eso. Y él está haciendo todo eso, esas oraciones que son importantísimas. Él ya las está ofreciendo en la persona de Cristo como cabeza por beneficio de todos los feligreses. Y por eso, como les digo, sí, es bueno estar conscientes de lo que está pasando también en ese respecto, para que se puedan unir a la acción del sacerdote, unirse espiritualmente, pero no para que estemos tan pegados a nuestro misalito siempre y nomás así, que no estamos tomando tiempo para nomás como mirar y contemplar y creer. De eso estamos hablando, la fe. Unas veces lo que tenemos que hacer en la Santa Misa es eso, nomás poner a un lado nuestro misalito y consciente, ya porque hemos estudiado un poco más, estamos más conscientes de algunas de estas altísimas realidades de las que estamos hablando. Este libro está lleno de esas altísimas realidades, también estos misalitos que les estoy diciendo de la pasión, todo. Uno ya más consciente de eso puede estar ahí en misa y tratando de contemplar: Señor, ayuda a mi fe. Yo no puedo ver el sacrificio de Cristo, digamos, como lo vio el apóstol San Juan, pero es realidad porque tú lo has dicho, tú lo haces. Ayúdame a creer. Y luego es cuando vas a empezar a pedir perdón por tus pecados. Te das cuenta que estás en la presencia de Dios Santísimo. Un comentario nomás muy rapidito acerca de esto, porque también para animarlos a ustedes a realmente estar en la misa con fe. Primero que todo, el otro lado, miren, también no caigan en la tentación. Unos de los católicos que aprecian la misa tradicional caen en la tentación de pensar que con el solo hecho de tener la misa en latín que ya estuvo. Entonces vienen a misa, quizás no tan conscientes, también distraídos, o nomás muy rápidamente diciendo oraciones o repitiendo oraciones, y luego, bueno, ya cumplí, es la misa en latín, ya estuvo. No, tenemos que usar de los signos visibles maravillosos de la misa en latín para llegar a las altísimas realidades, ejerciendo nuestra fe. Ese es el camino que tenemos que tomar. Entonces, primero que todo, aplicarlo a nosotros. Ahora, por el otro lado, algo muy común es cuando personas nos dicen: bueno, no importa la misa en latín, porque la misa nueva y la misa tradicional en latín es lo mismo, las dos misas son válidas, Jesucristo se hace presente en el altar, eso es lo que importa, y entonces estamos bien aquí con la misa nueva. No, eso no es cierto. Déjenme explicarles por qué. A pesar de que vamos a suponer que la misa nueva es misa válida, supongamos, si no hay un abuso grave donde
están cambiando palabras de la consagración. Y entonces, suponer misa válida, nuestro Señor Jesucristo está también ahí presente en el altar, es el sacrificio de su cruz. Bueno, pero aquí tenemos problemas muy, muy graves por lo siguiente. Primero que todo, el hecho de que Jesucristo esté en el altar no quiere decir que todo está bien, porque tú tienes que creer. Me explico. Miren, Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Cierto, murió en la cruz. Y murió en la cruz para que todos los hombres se salven. Pero muchos hombres no se quieren salvar y se están condenando, muchísimos. Y entonces para todos esos que se están condenando, porque no creen, o porque creen falsamente en Jesús, podríamos aquí estoy teniendo cuidado, pero en cierto sentido podríamos decir, pues ¿de qué sirve el hecho de que Cristo murió en la cruz? Si ellos no creen. Y si ellos dicen, no, pero Jesucristo murió en la cruz. Bueno, yo sé, pero ¿de qué te sirve si tú no crees? Lo mismo con la misa. Si alguien dice, no, pues la misa es válida, ahí está presente que Jesucristo. Les voy a decir, bueno, pero ¿de qué te sirve eso si tú no crees? Y el problema es que tenemos la gran mayoría, yo realmente digo, más del 99% de los feligreses que están viniendo a misa nueva, y no creen. Se están basando nomás en lo visible. Y eso absolutamente no está bien. Es un problema gravísimo, aunque Jesucristo esté presente sobre el altar. La otra respuesta que van a decir, me va a decir, no, padre, pues bueno, lo que dice es verdad, pero yo creo. Yo estoy ahí en la misa nueva, yo creo. Es lo que dicen. Bueno, aquí les voy a decir, miren, si tú verdaderamente crees, entonces ¿por qué estás permitiendo que todo lo que está sucediendo esté sucediendo? Porque si tú realmente crees que Jesucristo está ahí presente, tú te vas a poner de rodillas. Y si el sacerdote no está haciendo la genuflexión y estando ahí adorando, tú vas a decir, ¿qué es esto? Ahí está mi Señor y mi Dios. Una joven, miren, en serio, consideren esto con mucha seriedad, porque hay muchos católicos que me dicen eso, me dicen, padre, pero no importa lo de la misa porque yo creo. ¿Así? ¿Qué es creer? Porque por eso comencé la misión diciéndoles, el hecho de que alguien diga yo creo en Jesucristo, cuidado. La fe se tiene que purificar constantemente. Les voy a contar rapidito una joven que yo conozco, que por decir una de mis feligreses, no hace mucho tiempo, ella no conocía la misa del rito antiguo, nomás conocía la misa nueva. Ahorita tiene como unos 16, 17 años. Empezó a conocer la misa tradicional en latín, se enamoró de la misa. Incluso, es larga la historia, después, en otra ocasión les platico más, muy, muy interesante toda la historia, pero el punto aquí es que llegó el momento donde ella dijo, yo ya no voy a ir a la misa nueva. Y no sé quién le preguntó, alguien le preguntó, pues, ¿por qué no vas a ir a la misa nueva? Si es una misa válida, si ahí está presente Jesús. Y miren lo que respondió ella. Ella dijo, ella tiene una hermanita, y dijo, dice, si alguien trata mal a mi hermanita, yo ya no quiero ir con esa persona y yo voy a cuidar a mi hermanita para que no esté con esa persona que la está tratando mal. ¿Para qué voy a ir allí si van a tratar mal a mi hermanita? Y dice, de la misma forma, ella dice, ¿por qué voy a ir a la misa nueva? ¿Por qué voy a ir a esa misa donde están tratando mal a mi Señor y mi Dios? Donde no lo tratan con un sumo respeto y un sumo amor como lo estoy yo viviendo ya en la misa tradicional en latín. Dice, yo no puedo ir allí. Ese es un pequeño ejemplo de lo que les estoy diciendo, que si tú crees, el que está diciendo yo creo, si tú crees, entonces ¿por qué estás permitiendo todo eso? ¿Por qué estás permitiendo que en la Santa Misa se haya eliminado? Voy a llegar ahorita a esto en unos momentos. ¿Por qué estás permitiendo que en la Santa Misa se haya eliminado la Santa Cruz? El signo que nos está constantemente recordando de que este es el sacrificio de la cruz.
en los cambios que se hicieron en la misa, casi todas las señales de la cruz se quitaron. Les estoy diciendo la verdad. Se eliminaron, se quitaron. Y la señal de la cruz es el sacramental principal de nuestra fe católica. Es lo que ahuyenta a los diablos. Es lo que convierte a los pecadores, a los herejes, y se quitó la cruz. Por eso, si tú realmente tienes fe en lo que la misa es, sacrificio de la cruz, no vas a estar diciendo, no importa cambios en la misa, yo creo. Tú vas a decir, yo realmente creo, ¿qué es esto? Y vas a decir, tengo que resistir, aunque me digan que soy desobediente. Dios sabe lo que hago y Dios... Ojalá que eso lo explique un poco. Pero todo el punto aquí es que la fe se tiene que purificar. Y además de eso, un punto final. La fe no es nomás tú venir a misa y creer algo en tu corazón. Porque eso es lo que están pensando los católicos. Cuando vienen a la misa nueva y hay un desorden, pero dicen, pero yo sí creo, yo recibo a Jesús con mucha devoción, pues Dios te bendiga. Eso es bueno, no estoy diciendo que no. La persona está tratando de hacer lo mejor que pueda. Yo digo, pues está bien, pero ahí algo no está bien. Porque el protestante también con mucha sinceridad va a su servicio, con mucha fe en Jesucristo, y pues eso está mal. Es que nos tenemos que preguntar, ¿qué es la fe? La fe no nomás es sentir algo. Recuerden lo que nos dice el Concilio de Trento. No yo, el Concilio de Trento, lo que les leí ayer y nuevamente hoy al principio. El Concilio de Trento nos explica cómo la Iglesia Católica ha preparado, al reconocer en fe lo que es la Santa Misa, ha puesto estos signos visibles que son necesarios por nuestra naturaleza humana para que podamos subir a las altísimas realidades. Eso es lo que hay que hacer en la fe. El punto es de que tú necesitas esos signos visibles para realmente estar caminando en fe, realmente, no nomás según tu pensar o según tu sentir. Los católicos que van a misa y no hay signos visibles, se quitaron las campanitas, se quitaron la genuflexión, se quitaron las vestiduras, se quitó la cruz, se cambiaron las oraciones que están expresando estas altísimas realidades y que dicen, no, pues no importa porque yo creo en Jesús. A pesar de tus sentimientos, aunque sean muy sinceros, te estás equivocando. Porque la fe es pasar de los signos visibles que Dios y su iglesia nos han dado para alcanzar esas altísimas realidades. Y no se puede, si uno es hombre de fe, estar quitando estos signos visibles. Termino ya con eso, ya, rapidito. Lo último ya para terminar nuestra misión es recordarles rapidito los últimos 2 puntos de cómo la Santa Misa alimenta nuestra espiritualidad como católicos. Tiene que ver con la cruz y con el desapego a lo terreno y el apego a lo celestial. Recuerden, la Santa Misa nos enseña e inculca en nosotros la cruz de Cristo. La Santa Misa nos enseña lo que verdaderamente es la cruz de Cristo e inculca eso en nosotros y nos llama a cargar la cruz en pos de Jesús. Ya muy pocos de nosotros, y esto comenzando con la jerarquía, ya muy pocos están cargando con su cruz, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nadie quiere sufrir, todo quiere mucha comodidad, todas las comodidades, etcétera, etcétera. Si tuviera más tiempo, pues podríamos dar muchísimos ejemplos de esto, pero nomás traten de empezar a considerar un poco más cómo en nuestras vidas como católicos hay mucha ausencia de la cruz. Estoy hablando de nuestras vidas diarias. Hay una inconveniencia y nos empezamos a quejar. Hay un pequeño sufrimiento, nos enfermamos y queremos inmediatamente, denme una pastilla. Ir al médico, a ver, nadie quiere sufrir. Ni físicamente, ni sufrir también por la fe. No, este me está echando porque voy a la misa en latín, más vale no ir.
Estos otros me están criticando por la manera en que ahora estoy tratando de practicar mi fe, o también algo muy común, las mujeres que ya traen su falda larga, como deben de tenerlo, como la iglesia exige, y luego dicen, no, pues es que se burlan de nosotras y no quiero sufrir. Todos estos son ejemplos, les podría dar muchísimos ejemplos. Y no nos debe de sorprender que hoy en día en la iglesia hay poca espiritualidad de la cruz, porque la Santa Misa se ha vaciado de la cruz y se ha presentado ahora como una cena, como un convivio, como celebración de la comunidad, de quién es el cumpleaños, quiénes son los que vienen a visitar, aplauso aquí, aplauso allá. Venga tú tienes que participar, tú vas a ser lector, tú esto, tú lo otro, tú responda, todo esto que todos, aquí hay que como ensalzarnos. Es toda otra concepción de lo que está pasando. Y uno dice, ¿y dónde está la cruz? Pero concretamente lo que les quiero mostrar rapidito es cómo la señal de la cruz, que tantas veces se hace en la misa tradicional, se ha eliminado. Y por eso les dije lo que les dije antes. No vayan a caer en la tentación de decir, no importa, se quitó la cruz, pero yo todavía creo que el sacrificio de Cristo, que la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Óigame, si tú verdaderamente crees que la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces tú vas a exigir, con todo lo que puedas, no eres sacerdote, pero con todo lo que puedas tú vas a exigir y tú vas a decir, la misa tiene que seguir como siempre teniendo esa presencia constante de la cruz, como la misa tradicional. ¿A quién se le ocurre estar quitándola? ¿Dónde está la cruz en la misa tradicional? Es algo bellísimo. Para comenzar, los diferentes momentos cuando el sacerdote da la absolución a los fieles, está dando la absolución con la señal de la Santa Cruz, después del Yo Confiteor, y también antes de comulgar. El sacerdote cuando da el cuerpo de Cristo, cuando le va a dar el cuerpo de Cristo al feligrés, le da el cuerpo de Cristo con la señal de la Santa Cruz. Eso es importantísimo. Como católicos, nosotros nunca recibimos el cuerpo de Cristo, nunca somos alimentados con el pan del cielo sin la señal de la Santa Cruz. Quiere decir que en tu vida tú no vas a encontrar a Cristo, no vas a seguir a Cristo si no estás cargando la cruz. Esa es una gran ayuda para tu espiritualidad, es saber cuál es la importancia de la cruz. El sacerdote en el rito antiguo, en el tiempo del ofretorio, cuando él, por ejemplo, reza la oración sobre el pan y con el cáliz, antes de depositar la patena sobre el altar, antes de depositar el cáliz sobre el altar, lo hace con la señal de la Santa Cruz. En el canon romano, el sacerdote está trazando la señal de la Santa Cruz sobre las ofrendas y después sobre el cuerpo y la sangre de Cristo muchas veces. No sé, 33 veces en el canon romano. En la misa nueva, ya ni sé, porque si no se usa el canon romano, puede ser que ni una vez o una vez, pero una cruz comparado con 33, por decir. Y no vayan a pensar, pues no se tiene que estar repitiendo la cruz. La cruz tiene que siempre estar constantemente presente en la misa, porque es difícil en fe de creer en esa altísima realidad que es el sacrificio de la cruz. Fácilmente nos distraímos, pero si la cruz constantemente se está haciendo, es un llamado a tu fe, y este es el camino auténtico de fe, a creer en la cruz. La cruz siempre está ahí detrás del sacerdote en su casulla. Constantemente estás mirando la cruz de Cristo en el rito antiguo. Tú no estás mirando la cara del sacerdote, estás mirando la cruz de Cristo, porque ese es el sacrificio de la cruz de Cristo. Y después de las oraciones, el sacerdote hace, al final de las oraciones, el sacerdote se signa con la cruz. Al final de la gloria, al final del Sanctus, 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 al final del credo. Todo eso se ha eliminado. En todos los lienzos del corporal, el purificador, todos tienen ahí la cruz. Todas las vestiduras del sacerdote tienen la crucecita. El manípulo tiene la cruz, se quitó el manípulo. La estola tiene la cruz acá atrás y dos crucecitas aquí. El sacerdote besa la crucecita. Cuando se está preparando, el monaguillo besa la crucecita de la estola. Amor a la cruz.
Siempre que el sacerdote besa el altar, es también como un beso a la cruz. Ahí está la cruz, en la reliquia, la cruz sobre la piedra ahí del altar. La cruz está por todos lados en el rito antiguo. Y eso es algo preciosísimo, preciosísimo. Se me olvidan, hay muchas otras cruces, nomás que hay tantas que ya se me olvidan, pero cada una es algo precioso. Cada vez que se hace la cruz en la Santa Misa o que vemos la cruz, es un recuerdo del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y un recuerdo que Él murió en la cruz por nuestra salvación. ¿Cómo no guardar eso celosamente? Y eso es lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho. Con la excepción, tristemente, de nuestra era, nuestra época. Hay que recobrarlo. Les voy a leer rapidito aquí algo de lo que dice San Luis de Montfort respecto a la cruz. Les iba a decir mucho más de esto, y no hay tiempo, pero sí les recomiendo. Es fácil conseguir, incluso en el internet, yo saqué esto del internet, es fácil conseguir lo que se llama, es una obra de San Luis de Montfort, que es Carta a los Amigos de la Cruz. Se llama Carta a los Amigos de la Cruz. Y básicamente está exhortando a todos los fieles a que sean amigos de la cruz, a que sean amantes de la cruz. Pero la única manera en que tú vas a poder realmente amar la cruz, eso no van a ser tus fuerzas. Viene de la Santa Misa, que es el sacrificio de la cruz. Nos dice lo siguiente San Luis de Montfort: un amigo de la cruz es alguien a quien Dios elige entre 10,000 personas que viven entre 10,000 personas que viven conforme a sus sentidos y caprichos. Todo el mundo está viviendo según sus sentidos y caprichos, pero el amigo de la cruz no. Es alguien a quien Dios hace partícipe de su misma vida y que, superándose a sí mismo y luchando contra los intereses terrenos, vive su existencia a la luz de una fe viva y con amor ardiente a la cruz. Vean cómo todo el conjunto de todo, amando la cruz, uno tiene que entonces está viviendo su existencia a la luz de una fe viva, está poniendo a un lado los intereses terrenos, despegándose de las cosas terrenas. Todo va junto, porque todo es parte de la santidad. Unirse más a Dios, separarse más de las cosas que no son de Dios. Y el instrumento más eficaz para unirte con Dios y separarte de lo que no es Dios es la cruz. Por eso todos los santos, sin excepción, amaban la cruz. Y les venían sufrimientos y le daban gracias a Dios y pedían más. Eso es lo que es increíble. Hay que leer más las vidas de los santos. Y ahí también la misa tradicional nos ayuda muchísimo. En toda la devoción y hincapié que pone la Santa Misa en los santos, es impresionante. Debe de alimentar nuestra espiritualidad. Mucho de eso también se ha eliminado en los cambios que se hicieron, en la revolución que se hizo contra la misa. Sigue San Luis de Montfort. El amigo de la cruz es un rey poderoso, un héroe que triunfa sobre el demonio, el mundo y la carne en sus 3 concupiscencias. 1 Juan 2:16. Efectivamente, al amar las humillaciones, ¿cuántos de nosotros amamos las humillaciones cuando somos humillados? Ahí pueden ver que tan poca espiritualidad de la cruz y de la Santa Misa existe en nuestras vidas. Nos falta bastante. Efectivamente, al amar las humillaciones, arrolla el orgullo de Satanás. Al amar la pobreza, triunfa sobre la avaricia. Al amar el sufrimiento, domina la sensualidad. Ahora escuchen con mucha atención lo siguiente. Lo dice San Luis de Montfort. El amigo de la cruz es un ser humano santo que trasciende todo lo visible. Su corazón se eleva sobre lo caduco y perecedero. Su conversación está en los cielos. Vive en esta tierra como extranjero y peregrino
y sin apegarse a ella, la mira con indiferencia y la pisotea con desdén. Al amar la cruz, al amar el sufrimiento y las humillaciones, es cuando uno ya no está viviendo apegado a las cosas terrenales. Y por eso Dios nos manda también la cruz, para despegarnos de todo lo terrenal y de nuestro propio querer, de nuestra propia voluntad. Eso es muy difícil, muy difícil. Por eso es difícil ser santo. Por otro lado, con la gracia de Dios se puede hacer. No es tan difícil que no se puede. Con la gracia de Dios se puede, y todos somos llamados a ser santos. Pero es muy difícil en el sentido de que estamos tan apegados a nuestra propia voluntad, a nuestro propio querer, a nuestro propio razonamiento. Decimos, yo entiendo las cosas así, no pueden ser en otra forma. Los que siguen rechazando la fe católica, siguen insistiendo ellos que no, yo creo en Jesús y yo leo la Biblia. Estás mal. No quieren soltar de su propia voluntad, de su propio querer. Por eso Dios nos manda la cruz, para realmente santificarnos. Y es precisamente lo que está diciendo aquí San Luis de Montfort. Dice, el verdadero amigo de la cruz es un verdadero portacristo, o mejor, un Cristo viviente, que puede decir con toda la verdad, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un verdadero portacristo. Es lo que el sacerdote, primero que todo, debe de estar haciendo en la Santa Misa. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es la espiritualidad católica. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vivir por la fe en Cristo Jesús. Cargar con nuestra cruz a ejemplo de Cristo. Desprendernos de lo terreno para vivir mirando a lo celestial. Tener la mira en el cielo. Bueno, había reducido lo que les iba a leer y lo he reducido hasta más, ya, entonces es muy reducido, pero esto es nomás para, ojalá, darles un poquito una idea de cómo la Santa Misa, aquí los puntos aquí claves, la Santa Misa nos enseña la cruz de Cristo. No se va a poder entender lo que es la cruz de Cristo realmente aparte de la Santa Misa. Y por eso también están graves los problemas hoy en día. Porque incluso la misa en que la mayoría de los católicos están yendo ha sido vaciada en gran sentido de la cruz. Entonces, ¿cómo te vas a alimentar de la cruz? Tú dime. Así como dijimos que la misa es la fuente de la espiritualidad, la fuente de santidad, la misa también es la fuente de la cruz. Ahí está la cruz. Él dice, pues, ¿por qué dices eso, padre? Pues la misa es el sacrificio de la cruz, dogma de la fe católica. Lo enseña solemnemente el Concilio de Trento. ¿Dónde más vas a encontrar la cruz sino en la Santa Misa? Y humanamente, estamos hablando humanamente, el ser humano, la jerarquía de la iglesia, en gran medida humanamente, han vaciado la misa de la cruz. No lo pueden hacer completamente, obviamente. La misa es de Dios, la misa es de la iglesia católica. Pero tenemos muchos falsos profetas y muchos falsos pastores y tenemos muchos lobos que están vestidos de ovejas. Entonces, la Santa Misa nos enseña la cruz de Cristo, inculca la cruz de Cristo en nosotros y nos llama a cargar con la cruz en pos de Jesús. Y finalmente, no se preocupen, esto lo voy a hacer en 2 minutitos. Recordemos también lo último, la Santa Misa nos enseña e inculca en nosotros el desapego a lo terreno y el apego a lo celestial. Eso es muy importante en nuestra espiritualidad como católicos. Tú nunca vas a poder crecer espiritualmente si no estás
despreciando más lo terreno y amando más lo celestial. Pero noten cómo lo que hemos dicho ya hasta este punto tiene mucho que ver con esto. Si tú estás más consciente de Dios, recuerden, la presencia de Dios, si estás más consciente de la presencia de Dios, tanto en la misa como en tu oración, en tu vida diaria, si tu fe es una fe ya más pura, si estás apreciando la cruz que Dios te manda y cargándola con paciencia y con caridad, con resignación, eso en sí, tú ya vas a ser un verdadero soldado de Cristo que ya no está tan apegado a las cosas de la tierra. Porque tú más consciente de la presencia de Dios, bueno, si estoy enfermo, no le hace. Bueno, se me quitaron ese dinero, bueno, está bueno. Si me quitan aquí, si me quitan allá, yo sigo en la presencia de Dios, cargo con mi cruz, tengo fe en Dios. Mi fe se está purificando. Pero en la misa tradicional, lo que también tenemos, rapidito, no voy a poder explicarlo mucho, pero esto también nos ayuda a despegarnos de lo terrenal. Y es importante, el ayuno y la abstinencia. El ayuno y ayunar por lo menos 3 horas antes de la misa, que es el rito antiguo. Lo ideal sería desde medianoche. Eso es una gran ayuda para desapegarnos de las cosas terrenales, el ayuno y la abstinencia. También, en esto no puedo entrar mucho, pero también el silencio, el hecho de que tengamos silencio en la misa, como lo opuesto al siempre andar con la lengua, tantos pecados de la lengua, tanto chisme, tanto hablando de los demás y hablando cosas que no debemos estar hablando. Todo eso es terrenal. En cierto sentido, lo celestial es callar y adorar a Dios. El silencio que tenemos en la misa e incluso también el uso del latín, que nos está como transportando de el idioma y las cosas de la tierra de nuestra vida diaria a lo celestial. Hay también dimensiones en esto: ayuno, abstinencia, el silencio, el lenguaje sagrado de la misa, que es latín, que nos ayudan a despegarnos de lo terrenal, amar lo celestial. Finalmente les voy a leer 2 oraciones. Esto es ya lo final. 2 oraciones y hay más, pero nomás les voy a leer 2. Hay más oraciones. En el rito antiguo, donde precisamente se expresa, donde la oración que está rezando el sacerdote expresa esta espiritualidad del desapego a lo terrenal, el apego a lo celestial. Y estas oraciones que les voy a leer, y básicamente todas las semejantes, y hay muchas en el rito antiguo, básicamente todas estas han sido eliminadas en los cambios que se hicieron en la misa. Y dice, ¿cómo se eliminó esto? Si esto está expresando maravillosamente nuestra espiritualidad como católicos. Escuchen la oración. La primera es la oración postcomunión de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Reza el sacerdote, obviamente les leo el texto en español, él lo reza en latín. Infúndanos, Señor Jesús, tus santos misterios, un fervor divino. Y después de recibir la suavidad de tu dulcísimo corazón, enséñenos a despreciar lo terreno y amar lo celestial. Tú que vives y reinas. Esa oración ya no existe. Los católicos que están yendo a la misa nueva, esta oración nunca se reza a favor de ellos. Es decir, el sacerdote nunca está pidiéndole al Sagrado Corazón de Jesús por ellos para que les enseñe a todos a despreciar lo terreno y amar lo celestial. Lógico, entonces, sin la gracia de Dios nunca vamos a poder eso. Lógico que entonces siguen mucho amando lo terreno y no creyendo en lo celestial. Y la otra oración que les voy a de ejemplo se toma de la misa de San Paulino. Esto es del 22 de junio. El 22 de junio, esta es la oración colecta de la misa del 22 de junio, misa de San Paulino. Esta es la oración. Oh Dios, que has prometido a los que por ti lo dejan todo en este mundo, el 100 por 1 y la vida eterna en el futuro.
concédenos propicio que siguiendo los pasos del santo obispo Paulino, sepamos despreciar lo terreno y desear tan solo las cosas celestiales. Desear tan solo las cosas celestiales, en el sentido final, desear únicamente Dios y vivir en la presencia de Dios. Y esa también es toda la espiritualidad de la misa tradicional en latín, el gran deseo de entrar en la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios y hacer todo para agradar a Dios. Dios es todo. Hemos terminado. Ojalá puedan seguir profundizando en todos estos temas. Las grabaciones de las pláticas las estarán a su disposición. Ya después en el futuro nos tomará tiempo para preparar todo, pero sepan que tendrán eso a su disposición. También voy a dejar información acerca de otras clases y misiones que he dado en el pasado que también ya están grabadas. Pueden ojalá también beneficiar de todo eso. Nos ponemos de rodillas para la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendición de la Santísima Virgen. Madre mía, bendecida vuestro Hijo, y que vuestra bendición me prevenga, me acompañe, me guarde, me defienda, me aliente, me sostenga en todo lugar y en todas las circunstancias. Que vuestra bendición permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh bendición de María, dichoso quien te desea, pide, recibe y guarda, y que después de haberte obtenido acá en la tierra, para sostener las pruebas y luchas de este valle de lágrimas, te lleva en su último suspiro como prenda de misericordia y vida eterna. Bendecidme, oh María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dominus vobiscum. Benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maneat semper. Amen.